Ninguna ideología sin su parte económica funciona. Hay una beta ideológica y una beta económica. Ya la ideología logró, las ideas no mueven tanto. El negocio del aborto es multimillonario, pero no el del aborto clandestino, el del aborto legal. Hay un interés en despoblar el mundo, sobra gente y el aborto es extremadamente necesario para hacer esta regulación cuantitativa y cualitativa. ¿Cómo está Hispanoamérica? Fíjate que es muy curioso porque de los 3 poderes solamente 2 se eligen de forma democrática y el aborto se está aprobando en Latinoamérica por el único que no funciona de manera democrática, que es el Poder Judicial. Procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este Tribunal Constitucional. Somos el único mamífero con corteza prefrontal y es la estructura anatómica que nos permite posponer la recompensa inmediata y elegir la recompensa a largo plazo. Casi que es el fundamento de la libertad. La definición más mínima de libertad es que una persona esté libre de coerción y de coacción y que tenga información plena para tomar una decisión. Sin embargo, está demostrado que el dolor emocional es un factor coercitivo muy grande. Nos volvemos animales completamente esclavos de los vicios. ¿Hubo algo que te motivara a adentrarte en el tema de la pornografía? La pornografía es un problema peor que el aborto, porque en el aborto, mal que mal, la gente todavía tiene una noción de que es algo que está mal. Me enteré que mi hermano mayor se había metido dentro del mundo de la industria pornográfica. Al año mi hermano se entera que estaba contagiado de sífilis, bartonelosis y HIV. Mi hermano entró dentro de la industria pornográfica pensando que estaba a 2 años, se compraba un departamento, adquiría estabilidad financiera y se iba, como muchos otros. A los 2 años mi hermano estaba muerto. A la de 3. Bien, hoy nos acompaña Lupe Batallán. Ella es una escritora, conferenciante, ha aparecido pues muchas veces en televisión en Argentina, tiene 26 años, es católica y me has dicho que... Bueno, no, me has dicho no, lo digo yo. A mí me parece que ya con 21 años empezabas a ir a la televisión, ¿no? Hace 5 o 6 años. Empecé con 19, con 21 fue el primer libro. ¿Cómo es esto? O sea, con 19 años ya estabas en la televisión, ¿por qué? Bueno, fue un contexto muy particular como en el que apareció todo esto. Yo empecé con el tema del aborto en Argentina, que fue en el 2018. Yo ese año tuve 19-20, ¿no? Y la verdad es que hacía falta mucha gente en medios de comunicación para dar debates. Porque viste que el argentino nos encanta el debate. Tenemos programas exclusivamente para debatir. Y imagínate que si tenemos programas exclusivamente para debatir, los noticieros, todo tiene algún segmento de debate. Hasta no sé, tenemos hasta debate de salseo, no sé, lo que tengas ganas. Y en el contexto del aborto empezaron a haber muchos debates, porque el tema era polémico, con respecto a la legalización o no del tema del aborto. Y en ese momento yo estaba en una ONG que es Frente Joven, en un voluntariado de sábados, pero la verdad es que nunca se me dio mal hablar y tenía muchos argumentos y me escuchaban de no cuando yo me ponía a discutir que con Twitter por el tuitazo y que no sé qué y que bla bla. Y me pidieron que empezara a ir a medios, o sea, que fuera una vez, después eso desencadenó otra invitación porque lo habían visto unos senadores esa intervención, a hablar en el Senado, después a otro, y así hice como una especie de bola de nieve que fue creciendo, en un momento donde apareció mucha gente, la verdad, o sea, se hicieron como rápidamente referentes porque era el momento donde podríamos decir casi que cualquiera podía aparecer y con que te fuera medianamente bien la podías pegar, entre comillas. Así que así fue. ¿Te ha pasado alguna vez que pierdes 5 o 10 minutos buscando una contraseña? A nosotros en A la de 3 nos ha pasado. Resulta que en promedio una persona maneja más de 160 contraseñas. Imagínate cuánto tiempo se pierde solo en recordarlas. Una persona promedio pasa 11 horas al año solo restableciendo contraseñas. Hace poco descubrimos algo muy interesante. NordPass es una herramienta que te permite tener todas tus contraseñas en un solo lugar. No solo eso, también te permite compartirlas de forma segura con tu equipo. Gracias a esto dejamos de tener las contraseñas en un Excel o en las notas del móvil. Pero lo que más nos sorprendió es su escáner de brecha. Te avisa si alguna de las credenciales ha sido robada o si está circulando por la dark web. Con todo lo que oímos últimamente sobre ciberataques, esto ya no es un extra. Para nosotros es una necesidad. Y por cierto, NordPass es para todo, tanto para negocios como para necesidades personales. Si eres de los que usa la misma contraseña para todo, no te juzgo, nosotros pues también lo hemos hecho alguna vez. NordPass te ayuda a crear contraseñas seguras y organizarlas sin volverte loco. De esta manera dedicas menos tiempo a buscar contraseñas y más tiempo a hacer cosas importantes. Para nosotros la productividad es esencial.
No se necesita tarjeta de crédito. Si no lo has probado, te recomiendo los 3 meses de prueba gratis y si sois empresa o grupo, 3 meses de NordPass Business. Usa nuestro código ALA3 en el enlace de la descripción. Yo además de la adolescencia fue un colegio que es muy mediático allá en Argentina, sobre todo en Buenos Aires. Y que al ser muy mediático, como que siempre había estado la posibilidad de hablar en medios y expresar tus opiniones, tener participación política. Y yo siempre la había oído bastante. Entonces es como que yo veo que tal vez de pronto hay gente que va buscando las cosas. La razón creo que también por la cual lo encontré a los 19 años y demás, es porque no lo estaba buscando. O sea, apareció, justo tuve... Hoy creo que la suerte de caer en ese momento, en ese lugar, muy comprometida con las ideas, porque también me pasaba que, aunque hoy me acostumbro a las entrevistas, ya las aprendo a disfrutar y demás, pero son años de estar acá, o sea, 7 años casi, pero en su momento me costaba mucho, porque sí, ponele que se me daba bien, no me ponía nerviosa, tengo cierta facilidad con la palabra, pero me daba mucha vergüenza, entonces era como que si podía huir de eso, huía. Em, Así que bueno, nada, hoy lo miro y digo, bueno, qué bueno que se dio, pero fue un momento literal, una especie de bola de nieve. Vos te metías en una cosa y no sabías dónde terminabas, tal es así cuando terminé escribiendo libros. Ahí es donde salí. Ujú. ¿Y siempre has pensado de la misma manera? ¿O tuviste un giro en tu vida? ¿O realmente pues ya en este colegio mediático pues ya iba con tus valores, siempre defendiendo la vida, etcétera? Luego... No, en realidad, o sea, yo sí siempre pensé de la misma manera, creo que con el año fui perfeccionando y afinando cosas, por Ujú. ejemplo, yo te puedo decir sin ningún tipo de problema, yo hasta como los 17 años, o sea, un poquito antes de que empezara el tema del aborto, empecé a pensar que, a pesar de que siempre había estado en contra del aborto, en realidad en los casos de violación no estaba a favor. Pero hasta los 17 más o menos, sí, como que me parecía, bueno, sí, no, era de los que te decían, bueno, pero en caso de violación es otra cosa. Ujú. Y a los 17 empecé a decir, bueno, tal vez esto no. Y eso, por ejemplo, ese cambio de opinión empezó como una semillita a los 17 por una cuestión más de justicia, mero razonamiento de lo que es la justicia, no la ley, sino como virtud. Y después se terminó traduciendo en a sentar la postura a los 20 años con muchísimo más dato y más evidencia, ¿no? Así que sí te puedo decir, tuve como pequeños cambios. Bueno, mi conversión en el 2020 creo que también afecta un poco viste que la conversión para mí es cuando estás cuando estás inmerso en los valores cristianos, por así decirlo, tal vez te da matices más finos a la hora de tomar ciertas decisiones en cuanto a la caridad y demás. Bueno, tal vez a eso se puede decir, si veo un cambio de la persona que era a los 19, incluso a los 17, si queremos un pre todo esto, a la persona que soy hoy. Pero no, en general siempre estuve más o menos de la misma vereda. Tal vez, por ejemplo, antes no advertía tanto los problemas del lobby LGBT. Me acuerdo que cuando fui a la adolescencia fui a marcha, estuve acompañando amigas, tipo, pero nada, como que son pequeños cambios que se fueron dando. Y esto tiene que ver con que mi familia, bueno, mis papás son muy políticos los dos, y en mi casa siempre se ha hablado de política. Y yo soy una persona muy racional, mi mamá es una persona muy racional, mis padres los dos son personas muy formadas. Entonces como que en la casa siempre hubo esta de argumentar, de debatir, de como un juego, ¿no? De defender tus ideas. Y yo entré a este colegio a los 13 años hasta los 17, de 13 a 17, sí. Y se destaca el Nacional Buenos Aires, es el colegio con mejor nivel académico a nivel Sudamérica, ¿Cómo se llama? Nacional Buenos Aires. ¿Y tiene alguna ideología o tal? ¿O es? Es un colegio preuniversitario Ujú. y si bien el colegio no es que tenga una ideología, es laico y como todos los colegios públicos en la Argentina, Ujú. tiene un alto nivel académico, pero también tiene una alta actividad política. Ujú. Y es conocido porque muchos integrantes destacadísimos de la élite intelectual y política de la Argentina salen de ese colegio.
Entonces, bueno, yo por eso lo elegí, por el nivel académico, no sé qué, bla, bla. El tema es que va variando. Tuvo un momento en el cual el conservadurismo era la onda en la Argentina, eran todos conservadores en el siglo pasado. Después los liberales eran todos liberales. Cuando yo pasé eran todos de izquierda, cuando mi hermana pasó eran todos progresistas y ahora que está mi hermano son todos liberales. Así, la que es de moda está. Pero lo que tiene es, también tiene un fenómeno que es como que suele adelantarse unos años a lo que va a pasar socialmente. ¿Y qué va a pasar? ¿O de Eh, momento siguen siendo liberales? no, ahora están medio políticos en general, pero la transición, encima yo tengo hace 15 años que estamos con la historia, pues entra mi hermano, perdón, entro yo, entra mi hermana, salgo yo, entra mi hermana, viste, como no hay proceso. Pero a mí puntualmente lo que me pasó fue que cuando yo entré en el 2010, estaban full feministas, recién empezaba. Entonces, mientras la sociedad argentina tuvo el boom del feminismo en el 2015, yo lo tuve en el 2010. Y me acuerdo que en ese momento, cuando mis amigas empezaban con todo el tema del feminismo, que para mí eran unas locas bárbaras. O sea, yo no podía creer que tuvieran ese pensamiento tan retrógrado, porque era así. O sea, vos si analizás a fondo los postulados feministas, son bastante retrógrados. ¿Así? Y sí, vos fíjate que te hablan de un modelo de mujer que no existe, por lo menos yo no lo viví. Pero te digo, mi mamá tampoco lo vivió. O sea, la mujer esta que se tiene que quedar callada con el hombre, no sé qué, viste, como este modelo social que vos decís, bueno, tal vez las mujeres de los 50, de los 90, ¿no? Las que eran jóvenes a los 90. Pero una mujer que vive en el 2024 no vive ese modelo. ¿Puede haber un grupo minoritario? Yo creo que sí, seguro, porque de todo hay, no es una generalidad del mundo, digamos, no es no es tan fácil como decir blanco-negro, 100% blanco, 100% negro. Pero no creo que sea el modelo de mujer que vivimos hoy, ¿entendés? Entonces, bueno, yo ya advertía esas cosas y ya me empezaban a generar rechazo. Entonces, cuando el feminismo llegó a la sociedad, yo tenía ciertos anticuerpos de que nunca me había gustado, siempre me había parecido que no cerraba. Y además, en esto de, me acuerdo incluso en el 2015, cuando fue una gran marcha del Ni Una Menos en Argentina por un caso muy trágico y qué sé yo le dije a mi mamá, porque mi mamá decía, ¿y vas a ir a la marcha? Viste, mis padres muy políticos. Y yo, no, ¿por qué no? Porque no me parece que esté bien que esté focalizado en la mujer. Porque para mí esto no es violencia contra la mujer. El problema de nuestra sociedad es que está muy violenta. No, bueno, pero vos vas... Sí, pero cuando vos estás yendo a la marcha estás reivindicando que el problema es la violencia contra la mujer. Y el problema es que vivimos en una sociedad violenta y la mujer está en la sociedad, como el hombre, ¿no? O sea, me acuerdo de esos pensamientos, ¿no? Y esos anticuerpos de una Guadalupe de 16 años. O sea, me sorprende gratamente que tuviera ese nivel de profundidad. Pero como venía de este colegio, también me había chocado con la izquierda, me había chocado con el progresismo y eran cosas que venía rechazando y medio como que vas creciendo y te vas posicionando como vas tomando decisiones sobre temas puntuales y en algún momento te empiezas a preguntar como cuál es tu cosmovisión política sobre la vida. Y creo que a diferencia de como le pasa a muchas personas, pues yo creo que ser conservador es como sí, de sentido común. O sea, la gente naturalmente es conservadora hasta que viene una ideología, los obnubila y entonces intentan adaptar su vida, su estilo de vida a esa nueva ideología. Pero ser conservador es lógico respecto a las instituciones, instintivamente vas a querer cuidar la familia, ¿viste? Como, lógicamente todos vamos a querer un árbitro, ¿cómo se llama? Un árbitro, por ejemplo, en cuestiones de justicia en el Estado, ¿no? Como estamos prestos a delegar ciertas cosas. Entonces vos decís, bueno, es más o menos como por sentido común. Y en algún momento me puse a indagar y dije, bueno, de todo el arco político, yo me veo muy bien acá, pero muy bien acá. Ah, y tiene varias ramas. Sí, pero como salvo esta que no me gusta o esta tal otra, con esta estoy muy bien. Entonces, nada, si bien creo que no sé, en la adolescencia no me animaba a decirme conservadora porque ni siquiera sabía lo que era, hoy en día puedo decir, no, bueno, siempre estuve con las ideas bastante claras. Pero sí fue una lucha muy grande con el que pensaba hispano, lucha, ¿no? Pero una incomodidad, se puede decir, muy grande porque conviví desde muy chica con aquellas personas con las que yo pensaba muy distinto. Y en algún punto, creo, para bien y para mal, ¿no? Al yo haber recibido esa educación puntual en ese marco puntual, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Nosotros en el colegio vemos la historia de la conquista y salvo que te toque algún profesor un poco más piola, vos lo ves muy teñido de la historia negra de la conquista.
es un poco la realidad de los colegios en la Argentina, pero independientemente de eso, en el Buenos Aires sí hay como una lectura política de todo esto y un posicionamiento, y es muy normal que la gente tienda a ser, por lo menos los de mi generación, progresistas o de izquierda. Em, Así que ese convivir y moldear la mentalidad como ellos en algún punto, porque también yo me doy cuenta de que piensan distinto. O sea, no es, si vos agarras una persona, un católico súper cuadradito de un colegio católico súper cuidado y a un progresista criado en estos ambientes como mucho más liberales, y ves formas de actuar, más allá del contenido del pensamiento, como una forma de proceder distinta. No por los valores, sino como de qué manera argumentan, de qué manera procesan la información, qué tipo de fuentes les interesan, ¿no? De qué manera hablan, qué tipo de efectos buscan generar en el otro. Entonces, como todas esas cosas, vos vas viendo que son distintas. Por ejemplo, una de las cosas que noté, yo hablo. No, sí, continúa. Una de las cosas que noté cuando me empecé a relacionar con este medio social, con este nuevo medio social así como más conservador, más católico y más, es que hay un amor muy fuerte por el academicismo. Fuerte, fuerte. Y entonces, y sobre todo en el mundo católico, creo que cada vez se está rompiendo más, afortunadamente, pero esto de la lejanía, ¿no? Los académicos y el resto. Y los académicos tendrán sus debates de académicos, que pueden estar muy buenos, pero dejan excluidos a la sociedad que no entienden qué idioma están hablando. El progresismo no, el progresismo busca que lo entiendas. No importa cuál sea tu clase social, no importa el nivel cultural o académico alcanzado por la persona que está hablando, busca que vos lo entiendas. Y vos me decís, ¿cuál es mejor? Y sin duda, independientemente de que el contenido es malo, el del progresismo, porque el progresismo está buscando comunicar. Los otros como que se estaban hablando unos entre otros, no sé qué, puede ser muy interesante. Pero si vos dejas afuera a la sociedad, después te pasa lo que nos pasa, ¿no? Que es que la sociedad escucha todas las ideas de un lado y del otro lado no escucha absolutamente nada porque te encerraste en una universidad a hablar. Y Lupe, actualmente, ¿cómo está Hispanoamérica? O sea, ¿cómo está Argentina? Sobre todo si quieres el tema del aborto, hacemos una especie de repaso. Bueno, está difícil, Ujú. honestamente. O sea, después del 2018, con el tema en Argentina pasa lo que pasa primero en España, ¿no? Esa lógica de todos sabemos en qué país pasa, nos viene como acá pasa lo que pasa en Francia. Bueno, en Argentina pasa lo que pasa en España y en Latinoamérica pasa lo que pasa en Argentina. O sea, nosotros somos el diario del lunes para ellos. Entonces, cuando en el 2018 fue el tema del aborto, el resto de Latinoamérica encendió alarmas porque dijeron, si pasa acá, viene el siguiente. Y la verdad es que fue muy viral la cosa y muy, muy fuerte, porque ya en 2019 se empiezan a desatar debates por todas partes. De hecho, vos fíjate, te digo por qué Argentina y no cualquier otro país, porque Chile había tenido su debate de aborto en el 2017, que lamentablemente lo perdió, pasaron de tener aborto totalmente restringido, aborto en 3 causales. Pero geopolíticamente eso no impactó tanto a nivel regional. En cambio, la Argentina sí. Argentina importó el pañuelo verde, importó el concepto marea verde, importó los cantos, importó la forma de hablar. O sea, fue terrible, ¿no? Ahora bien, lo que se aprendió de bueno se aprendió de malo, porque la gente empezó a mirar y dijo, esto es lo que va a pasar, y se tomaron muchas cosas de Argentina. Argentina también es un país que regionalmente yo creo que es el más progresista de la región. Después, a nivel geopolítico y también como infiltración, van a estar México y Colombia, con muchísimo peso. Primero México, después Colombia. Pero nada, es difícil establecer un paralelismo. Yo diría que están en ese sentido muy separados. Ahora bien, después del 2019 se empiezan a dar una serie de debates en busca de la legalización en casi todos los países de Latinoamérica. Los que quedaron más o menos exentos de esos debates son Centroamérica, porque Centroamérica tienen sociedades muy afianzadas en esto, si querés, con muchas carencias en otras cosas, ¿no? Pero con una conciencia muy grande por el tema del aborto y el derecho a la vida, al punto de que la mayoría de los códigos penales de Centroamérica son de aborto completamente ilegal sin causales, ¿no? Obviamente la causal salud, peligro de salud que no puede ser evitado de otra forma, si bien en algunos casos no está contemplada expresamente en el Código Penal, se entiende que existe por el estado de necesidad, ¿no? Que nada, eso es una cuestión de derecho penal. O sea, las mujeres que, no sé, tienen un embarazo ectópico
El Salvador pueden tener un aborto por más que el Código Penal diga no tenga una causal tan específica, pero digamos, eso penalmente ya está contemplado, no se vayan a confundir. Ahora, en general, los códigos penales de Centroamérica suelen tener estas formas. Entonces, los debates ahí, como para vos llegar a un debate de aborto libre, el de aborto libre, primero tenés que pasar por aborto por causales, o sea, vos fíjate, tenés un camino muy largo que caminar. Y el otro país que diría que parece que es como una isla es Paraguay. En Paraguay no pasan este tipo de legislaciones, no van a pasar, porque todos los paraguayos que están sentados son pro vida, no se puede llegar ni a instalar el debate, o sea, es una realidad paralela a la realidad de Paraguay. El resto de los países, si excluimos Argentina, México, Colombia, que obviamente fueron de los primeros en tener sus debates y fueron los más fuertes, el resto también empezó a tener debates, ya fuera por las causales, ya fuera buscando el aborto libre. En general, la tendencia, lamentablemente, es a que se pierdan esos debates. O sea, esos debates se están dando, tienen mucho apoyo social para la defensa de la vida, pero se terminan perdiendo. Y en general la estrategia con la que se pierden es vía poder judicial. Nosotros, en general, con nuestras diferencias, 3 poderes independientes, ¿no? Poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y lo que suelen, o sea, en vez de las leyes terminar pasando por el Congreso y aprobándose, Congreso, Parlamento, Asamblea, ¿no? En vez de aprobarse por vía legislativa, terminan yendo judicialmente en sentencias que muchas veces se resuelven en abstracto, que suponen una extralimitación de las funciones de las distintas cortes y terminan saliendo protocolos de aborto o sentencias de la Corte mandando al Poder Legislativo a legislar sobre el tema, ¿no? Y esa es la estrategia que se está usando. Pero vos fíjate que es muy curioso porque de los 3 poderes solamente 2 se eligen de forma democrática. Y el aborto se está aprobando en Latinoamérica por el único que no funciona de manera democrática, que es el Poder Judicial. Porque el Ejecutivo la gente lo vota, el Legislativo la gente lo vota, incluso tiene la posibilidad de que si no le gusta, castigar con el voto después, ¿no? Entonces, en general, la tendencia es, se están liberalizando las legislaciones con respecto al aborto, pero principalmente por vía judicial. Ujú. Así que esa es un poco la tendencia. Y Lupe, ¿quién quiere que se implemente el aborto en todo el mundo? Si quieres, pues en Sudamérica, o sea, ¿quiénes son los interesados? ¿Quién está detrás? Y luego también preguntarte cuáles son los argumentos que usan más ellos o ellas y cuáles son los argumentos que usas pues tú normalmente para los argumentos irrefutables para decir sí a la vida o no al aborto. Bueno, primero por el quién, yo creo que acá hay dos puntos fuertes, ¿no? Ujú. Hay una beta ideológica y una beta económica. Y esto creo que es muy importante que la gente lo tenga en cuenta porque ninguna ideología sin su parte económica funciona, sin su parte económica afianzada. O puedes tener unas ideas buenísimas. Te pongo un ejemplo. Estados Unidos con la guerra de secesión y demás. La disputa no era si los negros eran personas o no eran personas. Esa era la pata ideológica, pero la definitiva es el modelo económico que iba a optar Estados Unidos. Esclavos o no esclavos, ¿no? Que era más rentable. El régimen nacionalsocialista alemán, sí es cierto que la parte ideológica fue muy fuerte, pero también, ¿cuál era el interés real? La mano de obra y los capitales judíos o no, ¿entendés? O sea, como son esas, viste, esos puntos donde uno a veces se deja obnubilar y dice, la ideología logró, las ideas no mueven tanto. Lamentablemente las ideas no mueven tanto. Entonces, si las ideas no vienen acompañadas de una rentabilidad muy grande que pueda sostener el modelo que las ideas proponen, es en vano. En este caso, en el tema del aborto, tenemos, creo yo, una parte ideológica que es, hay un interés en despoblar el mundo, ¿no? Sobramos, ¿por qué? Porque el ser humano cuando hay muchos gastamos recursos. Lo cierto es que los recursos son limitados,
primer principio de la economía, y entonces la administración de esos recursos se vuelve crucial. Lo que pasa es que hay un grupo de personas que cree que hay seres humanos que son prescindibles y otros que no. Y en pos de lograr esa despoblación o mantenimiento de esos recursos, en definitiva, que ni siquiera el objetivo es la despoblación, es el mantenimiento de esos recursos, necesitamos que haya menos gente consumiéndolos. Y vamos a hacer una selección de carácter cualitativa y cuantitativa, ¿no? O sea, vamos a disminuir la cantidad de personas que se reproducen, pero además vamos a elegir quiénes tienen la posibilidad de reproducirse y quiénes no. No vale lo mismo, y esto vos lo ves hasta discursivamente, no vale lo mismo la vida de un pobre que la vida de un rico. O sea, el niño pobre, ay no, pobre mujer, mira, abortémoslo porque va a ser infeliz. No, bueno, pero si tiene las necesidades, ahí ya se te acaban las excusas un poquito para abortar, ¿viste? O sea, estas cosas se van filtrando en los discursos, no es que funcionan paralelamente sin tocarse. Entonces, bien, hay un objetivo que esto digamos, no depende de lo que yo diga ni de lo que piense, ni una abstracción. Basta con que cualquiera que esté ahí detrás de la cámara revise los distintos documentos sobre población que tenemos en el mundo. El Memorándum 200, también conocido como Informe Kissinger, que está subido en la web del propio gobierno de los Estados Unidos, que habla de que los recursos en Latinoamérica son cruciales para la seguridad y defensa de los Estados Unidos y que hay que preservarlos, y que para eso hay que establecer controles de población, naturalmente control de natalidad, y de hecho dice explícitamente que ninguna medida de todas las propuestas va a ser efectiva si no contempla dentro de su gama de posibilidades, esto es casi textual, dentro de su gama de posibilidades la posibilidad del aborto. O sea, ninguna medida de control poblacional va a ser efectiva sin aborto. O sea, vos fíjate como el nivel de peso. Y esto es un informe de los 70, que vamos a decir, bueno, cambió. Mira, la verdad es que no creo que haya cambiado, porque en el 94 tenés la Conferencia de Población y Desarrollo de la ONU en el Cairo, que aporta otro tanto. Dice literalmente que hay que legalizar el aborto. Bueno, no dice legalizar el aborto, dice avanzar en las prácticas, ¿viste cómo? Pero esto es para regular la fecundidad, no para defender a las mujeres, no por su propia autonomía, es para regulación de las tasas de fecundidad. O sea, ahí eso es clarísimo, con ese para. Y así puedes encontrar unos cuantos documentos más que te abonan específicamente el para qué está pasando todo lo que hoy está pasando. Y de vuelta, el Cairo lo encuentran subido a la web de la ONU, y el Memorándum 200 lo encuentran subido a la web de los Estados Unidos. Excede la conspiración. Ahora bien, esa es la pata ideológica. Sobra gente y el aborto es extremadamente necesario para hacer esta regulación cuantitativa y cualitativa. Pero también hay una pata económica. La pata económica es que, si bien no está dentro de los negocios más rentables del mundo, como las armas, las drogas, la pornografía, sí, el negocio del aborto es multimillonario, pero no el del aborto clandestino, el del aborto legal. El del aborto legal es muchísimo más grande que el del aborto clandestino. Estamos hablando de que en 16 años la IPPF, esto hacemos el corte en 8 años hasta 2016, de 2008 a 2016, la IPPF, y esto se puede comprobar en los reportes financieros de la propia organización, que es la red de clínicas proveedoras de abortos más grande de todo el mundo. La IPPF había invertido $123 millones en América Latina para legalizar el aborto. Es un dineral, o sea, realmente es muchísimo, y eso es solamente lo que pasó una organización, que es la IPPF, a distintas organizaciones a nivel local, en pos de hacer lobby para conseguir la legalización del aborto en 8 años. Y no estamos contando el año donde probablemente se reforzaron todos los esfuerzos, que es 2018, ¿no? A partir de 2018 la inversión debe haber sido atroz. Nivel... nada, para que te des una idea, bueno, acá tal vez no signifique nada, pero para la economía argentina sí. No cualquiera en Argentina tiene algo de Swarovski. Es algo que puedes empezar a ver, y dependiendo de qué. Yo una vez me acuerdo, tenía un collarcito con una piedrita así comprada en Disney que me había salido $20, pero tenés como cosas obviamente muy elaboradas. El día que se legaliza el aborto en Argentina, el 30 de diciembre del 2020, o sea, estamos hablando 2 años después, todas las diputadas que estaban votando a favor del aborto tenían collares verdes de Swarovski que les había regalado Amnistía Internacional. O sea, viste, vos te das cuenta en esas cosas. Si vos no tenés problema en ostentar que hay estos regalitos, ¿qué hay por debajo?
¿no? ¿Cuál es el poder realmente que manejan las asociaciones civiles a la hora de hacer política? Que de hecho yo creo que las asociaciones civiles tienen mucho más poder en la política que los partidos, lamentablemente. Pero bueno, nada, esos son como algunos de los fondos que se han destinado en este poco tiempo. Y tiene que ver con que un aborto dentro del primer trimestre en los Estados Unidos puede valer hasta $1.500. Y no los paga el usuario, los paga el Estado con sus subsidios, ¿no? Entonces, si vos tenés en cuenta todo esto y tenés en cuenta que cuando se legaliza el aborto en todos los países, sin excepción, aumenta la cantidad de prácticas en los primeros 20 años, tenés el negocio hecho. O sea, la cantidad de dinero que puedes sacar de ahí es increíble. Y ni hablar que es el aborto no solamente se cobra en lo que es en tanto la práctica del aborto, sino que después tenés la rentabilidad de vender las partes de los embriones o de los fetos, sobre todo las embrionarias, porque son extremadamente útiles para fines de investigación. Y ojo, esto no es que, de vuelta, conspiración. Busquen, o sea, la información está. Los embriones se utilizan para la fertilización in vitro. Lo que se utilizan para cremas medio border, porque se utilizan proteínas que generan los embriones, las líneas celulares, y es como mucho más indirecto. Pero lo cierto es que sí, las células embrionarias son extremadamente potentes para fertilización in vitro, para tratamientos de enfermedades, sobre todo neurodegenerativas, como el Parkinson, ¿no? Que lo que necesitan es de la alta potencialidad evolutiva que tienen estas células. Entonces, decir, bueno, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por esto? Para digamos que se llama, para la generación de órganos nuevos, o sea, la potencialidad de las células madres de los embriones y de los fetos es muy grande, y en el campo de la investigación se codician muchísimo. Entonces, bueno, sacas plata de acá, sacas plata de acá, empiezan a hacer cuentas. Si te está gustando la entrevista, este es el momento de parar y suscribirte. De verdad, muchísimas gracias, porque cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido de valor para todos vosotros. Muchas gracias. Y Lupe, ¿qué dice Milei del aborto? Bueno, Milei está en teoría en contra. Él, de hecho, acá hay que hacer una diferenciación, porque la gente a veces lo tiene como gran defensor de la vida. Milei ha tenido 2 o 3 intervenciones desde el 2018 hasta que decidió lanzarse de manera candidateable en contra del aborto, lo cual celebro, que bueno, fue una de las pocas personas que se plantaba a decir públicamente que estaba en contra, pero no fue un activista del aborto, él era panelista de televisión. O sea, y hablaba desde su creer, como habla de pronto de sus, no sé, de sus defensas de Rothbard o cualquier otro. Bueno, no, ni siquiera con tanto fervor, ¿no? Entonces, pero bueno, él tuvo esas declaraciones, y cuando empezó a plantearse como candidateable, primero como diputado, pero después ya como presidente, hizo varias veces la promesa, sobre todo la promesa en la campaña electoral, de que si él llegaba al gobierno iba a volver el aborto ilegal de vuelta. Vos tenés que tener en cuenta que socialmente la Argentina está para ese debate. O sea, todavía está, porque primero no tenemos tantos años de legalización, pero sobre todo después del 2020, en el abril del 2021, se hizo una encuesta muy interesante que planteaba que el 70% de los argentinos estaba en contra de la legalización del aborto, cuando las encuestas que se habían realizado en el 2020 marcaban un 50%. O sea, después de la legalización aumentó el porcentaje de personas en contra. O sea, si vos querés dar ese debate, es ya, ¿no? No hay que esperar, porque la gente dice, no, primero resolvamos otras cosas. No, porque cuanto vos más esperás, más se afianza la idea de que el aborto es un derecho, y pasa como pasa acá, como a Estados Unidos le costó 50 años revertir esa decisión, y aún así socialmente le cuesta, y la puede sostener porque se hizo por vía judicial, no porque si se hubiera tenido que hacer por vía legislativa, les hubiera costado muchísimo más. Ahora bien, el clima social argentino está. Los números son más difíciles que en el Congreso, porque obviamente nosotros seguimos teniendo casi la misma composición, digamos, una composición que hace que no nos den los números. Ahora, así como Milei estuvo dispuesto a generar acuerdos para la ley bases, para vetar la ley de financiamiento universitario y todo eso, podría haber puesto la misma intención en conseguir los votos para la ley del aborto, ¿no? O sea, si en definitiva era arreglar con un gobernador y conseguir las bancas, los votos, ¿por qué no lo haces para lo del aborto? Él prometió y reprometió, y la gente lo puede revisar en internet, está el archivo de la cantidad de veces que él dijo, si yo llego al gobierno, voy a hacer esto. Nadie esperaba que lo hiciera en el primer año, pero que en algún momento de los 4 lo hiciera. Lo dijo
En un momento, a principio de año, La Libertad Avanza, su partido político, algunas personas de su partido político, presentaron un proyecto de ley para volver el aborto ilegal de vuelta. Villarroel. No, porque Villarroel no, esto salió desde diputados. Vale, perdón. Villarroel es la que preside, ¿no? En el Senado. Em, Lo mandaron por diputados y salió la Casa Rosada, vocero presidencial, Adorni, a decir que el aborto no era, la prohibición del aborto no era una prioridad para la Casa Rosada, o sea, para Milei. Bueno, ok, a la gente no le quedó muy claro cuál era el mensaje. Un par de meses después, en una entrevista que cualquiera de ustedes puede revisar en la BBC, Milei dijo no solamente que no era una prioridad, sino que no había sido una promesa de campaña. Así que si él ya te está diciendo que no era una promesa de campaña, decime vos qué vas a hacer en los próximos 3 años que le quedan. Ujú. ¿Y cuáles, si quieres, antes de ir a todo el tema de la prostitución, cuáles son los argumentos pues, que más te han servido para decir pues sí a la vida? Porque te dirán lo de caso de violación, de que si es una niña pequeña, de que si es su cuerpo, de que... O sea, ¿tú qué dices a la gente que, bueno, en debates tiene posturas distintas? Bueno, yo creo que el mejor argumento es el que más se adapta a la situación realmente, Ujú. porque no, a ver, uno tiene una variedad de argumentos grandes, de Ujú. hecho, bueno, con todos los argumentos que tenía escribí 2 libros, a ese punto de tan grandes, Vale. pero independientemente de eso, el argumento va a servir dependiendo de la persona que me está escuchando, de cuáles son sus intereses, de cuáles son sus objeciones, porque si tu problema es que las mujeres se mueren por abortos, bueno, me va a tocar a mí demostrarte que abortar es más inseguro que parir. Me va a tocar a mí demostrarte cómo se realizan los abortos, cuáles son las consecuencias de los abortos. ¿Por qué? Porque a vos lo que te preocupa es eso, esa es la razón principal. Si yo puedo responder a esa razón principal, bueno, fantástico, como que no tiene sentido que te hable del derecho a la vida o de las cuestiones económicas, es una pérdida de tiempo. Ahora bien, si a vos te preocupa que el mundo tiene que ser despoblado, bueno, tendremos que tener una discusión más de carácter humana, también más geopolítica, si se quiere, ¿no? O incluso más política que de datos, tal vez de salud pública o lo que fuera, em, de por qué crees que el hombre es un medio para la felicidad de otros y no un fin en sí mismo, tanto que es prescindible en la búsqueda de la despoblación. Ah, bueno, matemos gente, porque yo te puedo entender hasta cierto punto que vos me digas, el mundo está despoblado, cambiemos la mentalidad para que la gente no conciba hijos. Cuestionable, pero lo puedo entender. Pero que ya después me digas, no, hagámoslo a costa de matar personas que ya están vivas, y te voy a decir, bueno, o sea, una cosa es una idea, otra cosa es lo que estás proponiendo vos. Al final quizá la raíz es entender si eso es un conjunto de células o es una vida. Sí, para mí ese es el tema crucial, ¿eh? O sea, ¿Y qué dirías a alguien que te dice que es un conjunto de células? bueno, que se ponga a estudiar un poco. ¿Por qué? Porque en realidad, como conjunto de células, vos y yo también somos un conjunto de células. Ujú. Cualquier cosa que esté viva y que tenga carácter pluricelular ya es un conjunto de células. Lo que diferencia a este conjunto de células de cualquier otro conjunto de células es que es el grado de organización que tiene. Y es el ADN. Ya desde cuando se conforma, se genera la fusión de los 2 pronúcleos femenino y masculino, digamos, comparte las mismas características que va a tener hasta el final de sus días. Pero la más importante de ellas es, primero, que en ese momento ese ADN primario en esa célula cigótica, si querés, la célula número 1, tiene totipotencialidad. ¿Qué es la totipotencialidad? Dentro de las células vos tenés algo que son los caminos evolutivos, y el camino evolutivo de una célula va a ser que desde ese cigoto una célula termine siendo una célula del hígado, una célula de la médula ósea, ¿no? Pensá que todo lo que vos tenés salió de una sola. O sea, esa sola tiene que tener la posibilidad de encarar distintos caminos evolutivos. Ahora bien, cuanto más cerca estamos del origen, menos restringido está el camino evolutivo de una célula. No es lo mismo la célula que tenemos, la cigótica, que es una célula madre, que las células madres que están en el interior de nuestra médula ósea, ¿no? En nuestros huesos, en la médula ósea, que hoy las usamos las hematopoyéticas para donaciones y qué sé yo. No es lo mismo. Una tiene muchísimas más posibilidades de generar otras células que estas otras.
En lo que es la definición formal, la totipotencialidad es la capacidad de generar todas las líneas celulares, pero además de que esas líneas celulares se conjuguen en un individuo completo. Esto ocurre en las primeras, si mal no recuerdo, son 8 divisiones y luego se pierde, no lo volvemos a tener. A partir de ahí tenemos un gran estadio de pluripotencialidad, que es donde las células pueden generar todos los caminos celulares, pero no pueden generar un individuo completo. ¿Qué es esto de generar un individuo completo o no? Es la capacidad que tiene el ADN de generar organizadores celulares, nodos organizadores u organizadores celulares, que son ciertas moléculas que lo que hacen es indicarle a las células qué camino tienen que tomar. Vos fíjate qué maravilloso que es, ¿no? O sea, para dónde tienen que migrar, qué camino tienen que seguir y dependiendo de... Esto es, en el embrión es maravilloso porque tal vez si se aleja más o si toma determinado camino, eso después hace que esa célula vaya a ser, no sé, las células de las gónadas, la célula... es crucial, no es aleatorio, no es una bolita donde no hay orden. Todo está totalmente ordenado. Entonces, esa característica que tiene es como si fuera la receta para generar un ser humano. Vos desde el momento cero tenés esa receta que después la vas a seguir manteniendo escrito, es como si tuvieras pasos tachados, ¿no? Hay cosas a las que no podés volver para atrás de manera natural sin un laboratorio de por medio, que incluso con el laboratorio se puede, y para mí eso también es la demostración de que efectivamente eso es importante, ¿no? Pero vos ya tenés todo para, digamos, tenés toda la información escrita para desarrollar tus potencias. Con el tiempo, si vos estás sano, si no sufrís una discapacidad, desarrollarás posiblemente todas esas potencias, pero la información está, ¿no? Y eso es magnífico, que es algo que se da solamente en ese momento. Y si nosotros hablamos de ciencia, la ciencia es categórica y es taxativa. Necesita hechos puntuales donde vos digas, acá hay una diferencia objetiva de que estamos ante dos cosas distintas. Antes de la fusión de los pronúcleos teníamos dos células de las gametas con la mitad de la carga genética que si vos las dejás en el mismo lugar, en su lugar óptimo durante, en el caso del óvulo, más de 48 horas, en el caso del espermatozoide, más de 72, se reabsorben y se mueren. Con el caso del cigoto, si vos lo dejás en el lugar en el que tiene que estar, en 9 meses nace solo. ¿Entendés? Entonces, nada, creo que hay un mal entendimiento o mala formación, o gente que leyó 3 datos en Wikipedia y entendió que podía entender el paradigma biológico, porque en ese sentido la biología es más parecida a la matemática. Si vos no sabes sumar y restar, no te vas a lanzar a multiplicar o dividir, o mucho menos a resolver derivadas integrales. Es lógico, no lo vas a saber hacer. Ahora, ¿por qué si vos no conocés el asiento de la biología, que es la teoría celular, la teoría de la evolución, vas a poder entender con coherencia el desarrollo embrionario porque lo viste en un videíto? O sea, para mí también es como que eso me genera bastante repulsión. La gente que va y repite, ¿no? Sin saber. Pero bueno, básicamente es eso. ¿Por qué ese cúmulo de células es distinto? Porque tiene mucho más que ver con nosotros que con las 2 células que se fusionaron para darle origen. Y Lupe, como católica, ¿crees que ahí se infunde el alma en algún momento? ¿O como...? Y la verdad, teológicamente desconozco totalmente de eso, pero lo lógico, y es porque la religión siempre va en consonancia con lo que dice la ciencia, es que el comienzo, digamos, el comienzo de esta nueva entidad tiene que estar en el momento de la fusión, más allá de que Dios nos pensó desde la eternidad, ¿no? Pero tiene que estar ahí. Ahora, el cómo, el qué, el cuándo, más preciso, no es mi campo, la teología. Y Lupe, bueno, cambiando un poco de tercio, vienes con un nuevo libro, en parte has venido a España pues a hablarnos de la pornografía. Sí. La verdad es que es un tema que para mí no goza de lo polémico y atractivo en ese sentido el tema del aborto, pero estamos muy mal en términos de pornografía a nivel mundial. Porque tiene relación feminismo, aborto, porno, sexualización, todos estos temas. Mira, en la mayoría de los temas que maneja el feminismo tienen relación por la interseccionalidad, ¿no? Feminista, que les da una transversalidad de las ideologías en distintos tópicos. Puntualmente, o sea, esto sí, sin duda vos dentro del feminismo podés darte cuenta de que hay 2 ramas
grandes, ¿no? Que son las regulacionistas y las abolicionistas en todo lo que tiene que ver con el comercio sexual. Las abolicionistas son las que creen que hay que prohibir y las regulacionistas son las que creen que tienen que regular para mejorar, ¿no? O sea, regular para mejorar quiere decir el porno está bien, los excesos existen porque no está regulado, así que regulémoslo. Y las abolicionistas creen, por el contrario, que existe un contrato social que es previo, perdón, un contrato sexual que es previo al contrato social, y que como el contrato social establece relaciones de opresores y oprimidos, el contrato sexual va a establecer relaciones de opresores y oprimidos en el mundo de la sexualidad, en la relación hombre-mujer. Entonces siempre, siempre, porque es así, es el deber ser, va a haber un opresor y un oprimido, donde la mujer está en el lugar de oprimida y el hombre está en el lugar de opresor. Y por eso la pornografía es mala. O fíjate, para mí es importante hacer esta distinción. ¿Por qué? Porque en lo que es comercio sexual, si bien el feminismo tiene su postura, como el liberalismo tiene su postura, como el conservadurismo tiene su postura, el liberalismo siempre se ha dado, sobre todo en el siglo pasado, cuando fue el gran debate por el comercio sexual, una alianza estratégica entre liberales y feministas regulacionistas y conservadores y feministas abolicionistas, porque pues estaban los que estaban en contra y los que estaban a favor. Pero que estratégicamente en algún momento podamos estar de acuerdo con las feministas abolicionistas en torno a la pornografía, no quiere decir que nuestras preocupaciones son las mismas, ¿no? ¿Por qué? Porque el conservador se opone a la pornografía por el flagelo que es para la dignidad humana, sea hombre o sea mujer, y además nuestra cosmovisión sobre el sexo es que la relación entre hombre y mujer, religiosamente podemos decir, es sagrada, pero el deber ser es de una situación de pares. O sea, uno no tiene relaciones con alguien que está por debajo o con alguien que está por encima. Tienes relación con un par. Entonces, me parece que está bueno porque si uno entiende que la alianza es estratégica, pero que partimos de una cosmovisión distinta, también sabemos cuándo hay que soltarse la mano, ¿no? Porque las feministas, así como entienden que esto es un problema de contrato sexual y no un problema de dignidad humana, lo que termina haciendo es que a la larga no solamente hay temas que, por ejemplo, no investigan. La relación que existe entre la pornografía y el aborto, que es sabida en la industria, que es mucho, que las mujeres que graban pornografía frecuentemente abortan, como no es un tema interesante para el feminismo en general, que suele ser mayoritariamente pro aborto y no pro vida, no es investigado y no tenemos evidencia de la incidencia de eso, pero sí tenemos otras tantas cosas que a las feministas sí les interesan, ¿entendés? Entonces, nada, como hacer esa aclaración. Tenemos, o sea, es un tema que también es abordado por el feminismo, como muchos otros. A mí puntualmente lo que me lleva ahí es esta defensa de la dignidad humana, este principio rector de querer cuidar, ¿no? Y ver que hace falta información y que lamentablemente no se está tocando de la manera en la que yo creo que debiera tocarse. Todos hablamos porque creemos que tenemos una idea mejor, ¿no? Y lamentablemente socialmente no lo estamos tomando como el problema que es. Porque yo creo en ese sentido, y te diría que la pornografía es un problema peor que el aborto, porque en el aborto, mal que mal, la gente todavía tiene, aunque haya algunas personas que no, tiene una noción de que es algo que está mal. Vos fíjate que las abortistas te dicen, yo tampoco quiero que ninguna mujer aborte porque es horrible, es doloroso, pero hay una razón. O sea, ellas te dicen, no es bueno, pero tengo excusas para justificar esto, pero parten de que no es bueno. Con la pornografía, a pesar de que hay mucha evidencia que demuestra sus daños psíquicos, físicos, sociales, relacionales, ¿no? Morales sin duda, pero a pesar de que hay muchísima evidencia que demuestra eso, vos hablas de la pornografía y todo el mundo te dice no está bien ni está mal, es cuestión de gustos. Vos fíjate que se ha perdido completamente la noción de que es algo que puede hacer mal. Y es muy distinto, por ejemplo, al tabaco, ¿no? La gente que fuma, hoy fuma sabiendo perfectamente parte de qué mundo es. Nadie empieza a fumar diciendo yo no me voy a contagiar de cáncer porque el cigarrillo es bueno. Todo el mundo que empieza a fumar sabe que es una posibilidad, contagiar, no, enfermar, que es una posibilidad enfermarse de cáncer producto de fumar, porque tiene muy alta incidencia. Ok, listo, todo el mundo lo sabe y independientemente de que el acto sea bueno o malo, tiene un mayor grado de conciencia. Ahora con esto la gente se aboca sin saber todas las posibilidades de cosas que le pueden pasar, ¿no? Por ejemplo, un consumidor de pornografía tiene mayor probabilidad de desarrollar enfermedades mentales como la depresión, como distintos trastornos de ansiedad, de angustia, tienen la posibilidad de desarrollar una adicción,
Tienen problemas físicos como pueden ser la disfunción eréctil, la incapacidad de alcanzar el orgasmo, la incapacidad de excitarse sin consumir pornografía. Tienen problemas relacionales. Un consumidor de pornografía si consume en solitario, tiene el doble de posibilidades de serle infiel a su pareja frente a los no consumidores, y si consume en conjunto con su pareja, el triple. Los consumidores de pornografía tienen relaciones sexoafectivas de menor calidad que los no consumidores, solamente sexuales, solamente afectivas o las dos, sexoafectivas, ¿no? Como ya sea casual, noviazgo, matrimonio, lo que quieras. Menor comunicación, más expectativas irrealistas, menos confianza, más baja autoestima, menos relaciones sexuales, ¿no? Como digo, este es un poco el panorama. Socialmente, bueno, también relacionalmente podemos decir que la pornografía está comprobado que es un fuerte indicador de que un matrimonio se está rompiendo. Genera, a pesar de que las mujeres dicen que están de acuerdo con que las personas consuman pornografía, cuando se enteran que su pareja la que consume pornografía, experimentan sentimientos de traición como si hubieran vivido la misma sintomatología de una infidelidad. Socialmente, un consumidor de pornografía frente a un no consumidor expresa más seguido intenciones de violar, tiene menos capacidad de empatizar con la víctima de agresión sexual, es más propenso a culpar a una víctima de agresión sexual por la agresión sexual, tiene el triple más de posibilidades de ser un agresor sexual que un no consumidor. O sea, cada cosa que estoy diciendo tiene, no un estudio que salió, tiene múltiples estudios. Claro. Estamos hablando de que cualquiera de estas cosas que yo te puedo estar diciendo tiene de pronto 20 estudios que secundan esto. Y hablas de un consumidor de pornografía, pero realmente, corrígeme, pero 9 de cada 10 jóvenes o algo parecido y desde muy temprana edad consumen pornografía. Eso quiere decir que la mayor parte de los jóvenes consumen pornografía. Sí. Tenés distintas encuestas. Ya, por ejemplo, la del 2014, que la dan por validadas hasta los defensores de la pornografía, habla del 71% de los hombres y el 35% de las mujeres. O sea, es decir, 7 de cada 10, casi 4 de cada 10 mujeres, ¿no? 7 de cada 10 hombres, 4 de cada 10 mujeres. Un estudio de la Universidad de Pensilvania habla de un porcentaje de 70 parejo, más de 70 parejo entre hombres y mujeres. Este es el 2023. Hace poco veía una encuesta realizada por Fight the New Drug, que es una organización que trabaja el tema en los Estados Unidos, y habla de tasas del 91%. O sea, evidentemente es muchísimo. Y para mí es importante mencionar que todas las problemáticas que yo mencioné, las consecuencias, es en consumidores que no son adictos. De hecho, fíjate que yo dentro de las consecuencias posibles negativas te incluí que desarrolle una adicción. Pero todas esas consecuencias son para consumidores que no son adictos. Porque a veces la gente piensa, no, bueno, pero eso es el problema del adicto, a mí no me va a pasar porque yo no soy adicto, ¿no? No, esto le pasa al consumidor por consumir, es una posibilidad a la que se arriesga. Y también es interesante marcar que si bien no todos los consumidores son adictos diagnosticables, porque para que haya una adicción clínicamente diagnosticable se tienen que dar 4 procesos a nivel neuronal, que son la sensibilización, desensibilización, hipofrontalidad y un sistema de recompensas que funciona mal. La ciencia sí ha demostrado que todos los consumidores de pornografía tienen al menos uno de estos 4 procesos hechos en su cerebro. O sea, no son adictos, pero ya van a empezar a vivir consecuencias, algunas de las consecuencias como si fueran adictos. Y esto va a hacer que, por ejemplo, también les cueste mucho más dejar la pornografía. ¿Qué es la hipofrontalidad? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Para que la gente pueda caer, tipo, no estamos hablando de algo, no, estos son teorías, estamos hablando de cambios, modificaciones en el cerebro. La hipofrontalidad es, volvamos un poquito más para atrás, los seres humanos tenemos corteza prefrontal, que es lo que nos diferencia del resto de los mamíferos. Somos el único mamífero con corteza prefrontal. Y es la estructura, ¿no?, anatómica y fisiológica que nos permite posponer la recompensa inmediata y elegir la recompensa a largo plazo. Esto, de hecho, sí podemos decir casi que es el fundamento de la libertad, ¿no? O sea, de lo que filosóficamente hablamos de libertad, la posibilidad de elegir no ser víctima del instinto y poder tomar una decisión, decidir algo. Voy a vivir la castidad porque busco la salvación, ¿no? Por ejemplo, no voy a mirar Netflix toda la noche porque mañana tengo que ir a trabajar. Pues fíjate cómo impactan decisiones chiquitas y en decisiones grandes. Ok. Cuando uno empieza a sufrir la hipofrontalidad, lo que pasa es que la corteza prefrontal empieza a funcionar mucho menos, registra menos actividad de la que registra normalmente. Y eso hace que yo me vuelva cada vez más incapaz de priorizar, de ponerle un freno
a la tentación de la recompensa inmediata y lograr estas recompensas a largo plazo. Entonces, este menor funcionamiento se conoce con el nombre de hiperfrontalidad y es algo que se da en todas las adicciones. Ahora bien, si un hombre que consume pornografía, o una mujer, porque también podría ser una mujer que consume pornografía, que no es adicto, podría llegar a tener una o varias de estos procesos y entre ellos la hipofrontalidad. Entonces, ¿qué le empezaría a pasar? Por ejemplo, que tiene ganas de ver pornografía estando en el trabajo y no se puede aguantar a llegar a su casa. Y mira pornografía en el trabajo y, por ejemplo, tiene sanciones en ese momento. O en la vía pública, ¿no? Alguna sanción legal o administrativa. Puede incluso perder el trabajo porque es un comportamiento no debido, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no le puede poner freno, ¿no? Nos volvemos animales completamente esclavos de los vicios. Y Lupe, bueno, antes de preguntarte sobre pues cómo dejar la pornografía, incluso quizá consejos para padres, porque si esto empieza casi 10 años antes de que, pues aquí en España, pues somos adultos con 18 años, pues si hay 8 o 9 niños de 10 años consumiendo pornografía, pues incluso consejo a los padres pues para que sus hijos no consuman. Recordar también que el libro estará, Calladita te ves más bonita, en la descripción, pero antes de todo esto me gustaría preguntarte si, al igual que te motivó a meterte en temas del aborto, pues que tus padres hablaran mucho sobre estos temas, ¿hubo también algún tema familiar o hubo algo que te motivara a adentrarte en todo el tema de la pornografía? Bien, en realidad no es que me motivara, o sea, yo empecé a investigar esto por amor al conocimiento y empatizar con la situación cuando me enteré que las personas podían tener adicción a la pornografía. O sea, a mí lo que me llamó la atención fue el consumo. Y empecé a investigar ya, digamos, para este libro puntualmente, pero a los 3 meses me enteré que mi hermano mayor se había metido dentro del mundo de la industria pornográfica. Yo iba a publicar ese libro igual, y ese libro cambió muy poco, o sea, el índice ya estaba plasmado, muchos de los capítulos estaban escritos, yo escribo muy rápido, la mayoría del libro ya estaba escrito. De hecho, la parte de la pornografía ya estaba escrita. No, después me faltaba la parte de la prostitución y de la hipersexualización. Pero si bien esto no es que a mí me hizo involucrarme, sí me creo que me da una mayor responsabilidad a la hora de abocarlo, porque el hecho de conocer como una persona que querés mucho cae en el mundo de la pornografía es sin duda un buen empuje para defender estas causas y que de pronto uno no pierda el norte, ¿no? Además, en el caso puntual de mi hermano, que hoy cumpleaños, yo más o menos 3 meses me entero después de empezar a investigar esto y mi hermano había probablemente empezado hace 1 o 2 meses con el tema de la pornografía, no era hace mucho. Y cuando nos enteramos, obviamente el escándalo familiar y demás, y al año de estar dentro de la industria pornográfica, mi hermano, por la industria pornográfica, la forma de cuidar que no haya propagación de enfermedades de transmisión sexual es hacer pruebas cada 2 semanas. Cuando ellos trabajan sin siquiera preservativos, con una vida de promiscuidad muy grande, cuando las pruebas de los análisis de sangre para el HIV tienen un periodo de la ventana de hasta 1 año donde una persona puede estar contagiada y contagiar y eso no saltan los análisis de sangre, o sea, sus medidas de seguridad son un colador por el cual se filtra el agua. Al año mi hermano se entera que estaba contagiado de sífilis, bartonelosis y HIV. Y empieza el tratamiento. Para la sífilis, como saben, si tiene tratamiento se puede curar, pero si no se trata es mortal. La bartonelosis tiene tratamiento y se cura. El HIV tiene tratamiento para el resto de la vida de la persona, pero no se cura. O sea, la persona va a tener que tomar medicación todos los días el resto de su vida, va a tener que tener cuidados con su sangre, con sus fluidos, no sé para qué, para no contagiar a los demás. O sea, es una vida compleja después, por más que haya tratamiento, no es fácil. Siempre va a tener que andar cuidando que no se le disminuyan las defensas y demás. Bueno, al año mi hermano se entera de que está contagiado. A pesar de eso, él siguió dentro de la industria pornográfica un tiempo más. Y que nada, independientemente de que obviamente yo no estaba ni de acuerdo antes ni después de eso, también es una realidad que la gente se contagia y sigue dentro de la industria pornográfica, con la posibilidad de seguir contagiando. Así que bueno, nada, empieza tratamiento y demás. Hay un periodo que es para
que las personas tardan un poco más tal vez en ¿cómo se llama? En responder bien al tratamiento del HIV, donde tienen fiebre y están como más débiles. Mi hermano siempre estuvo bien, siempre respondió al tratamiento, pero le pasó algo que suele pasar con los pacientes de HIV, que es tienen más predisposición a desarrollar determinados tipos de cáncer, sarcomas y linfomas. Y mi hermano desarrolló cáncer, que en realidad tardaron muchísimo tiempo en diagnosticárselo. De hecho, fue post-mortem. Y al año de enterarse que estaba contagiado, en realidad un poquito menos, mi hermano falleció. Y me parece que eso es importante, primero porque a uno le da la responsabilidad y la sensibilidad de nunca creer que esas cosas son indispensables, pero también te da una experiencia vivencial que para mí no es necesaria, ojalá la mayoría de la gente no la tenga, pero es muy fácil cuando hablas de la vida del otro decir, oh, si quiere tomar decisiones, eso es problema suyo, eres el único que se jode. Pero si fuera tu hermano el que se jode, si fueras vos el que se jode cuando tu hermano se muere, creo que el tratamiento de la situación sería distinto. Mi hermano entró dentro de la industria pornográfica pensando que estaba 2 años, se compraba un departamento, adquiría estabilidad financiera y se iba, como muchos otros. A los 2 años mi hermano estaba muerto. Entonces, nada, me parece que o sea, no fue la razón por la que publiqué el libro, ni por la que empecé a escribir, pero sí es una razón que hoy me mantiene muy cerca de todo esto, y creo que a pesar de que empecé con el tema del aborto, creo que también el tema de la eutanasia es muy importante al punto de dedicarme a escribir libros y dar conferencias de eso. Pocos temas van a tocarme tanto como este, y pocos temas me vuelven loca por hacer algo, porque como aumenta el consumo, también aumenta la naturalización de la producción. Es cierto que solamente las personas más vulnerables de nuestra sociedad caen en la prostitución, y la pornografía es otra forma de prostitución, y que no es una vida fácil y que hay que haber vivido un montón de cosas muy terribles para terminar ahí. Y a veces no tanto. En el caso de mi hermano, un abandono, ¿entendés? Un abandono de la infancia no procesado que fue haciendo catástrofes en su vida, y que eso depende de cómo cada uno asume esos hechos traumáticos de su vida, ¿no? Pero puede ser un abuso sexual, puede ser depresión, puede ser padecer violencia doméstica, que es la realidad de la mayoría de las personas que están dentro del mundo de la prostitución y de la pornografía en particular. Y con el crecimiento de la aceptación del consumo, termina pasando que también se difunde más esta idea de que estar dentro del mundo de la pornografía es de ganadores. Y es algo que, por ejemplo, en el mundo de los varones se revé. Llegaste. Bueno, ahora está calando un poco más con las mujeres y las OnlyFans, ¿no? Puntualmente en ese espectro. Pero está esta lógica en distintos ámbitos sociales de que si vos llegaste a ser actor porno, como te pagan por tener relaciones sexuales, la rompiste, sos un ganador, te va re bien. Y mi hermano siempre fue un consumidor de pornografía. No era un consumidor de pornografía que pudiera tener este tipo de problemas de andar mirando pornografía en la vía pública, ni menos, ¿no? Pero fue una persona que naturalizó la pornografía desde muy chica, y cuanto más naturalices, más gente vas a tener que vayan a caer en esas circunstancias. Y lo cierto es que la práctica de mirar pornografía está tan extendida que hoy casi nadie puede poner las manos en el fuego por el otro y decir, no, esta persona no mira o no miró, ¿no? Decir, no, mi familia, como yo los crié muy bien a mis hijos, esto no va a pasar. ¿Qué sabes? Mis papás pensaron que tampoco iba a pasar, y veníamos de una educación muy buena todos, muy con los valores afianzados. Mi hermano era súper provida, estaba en contra de la ideología de género, todo lo que quieras, pero en esa cayó, porque no podemos advertir la fragilidad del otro, pero una forma también de defender es hablar sobre esto, no pasar indiferente, decir, no, bueno, como a mí esto no me va a pasar, mejor me quedo en la comodidad de no hacerme cargo del problema. No, vos tenés que hablar. Y en esto sí funciona un poco como inmunidad de rebaño, ¿no? Cada vez que vos hablás, estás evitando que otra persona caiga en eso. A mí me han llegado cantidad de mensajes sobre todo en este año, que me dediqué a hablar de esto, más o menos. Igual estoy hablando del tema hace como 1 año y medio, ¿no? Pero sobre todo en el último año, de hombres y mujeres que me dijeron, pero además estoy hablando de, por ejemplo, una decena de mensajes, que para esta cosa puntual es demasiado. Lupe, gracias por tu charla, gracias por tu video, gracias por lo que fuera, ¿no? El material que hayan encontrado,
porque en el último tiempo vengo afrontando muchos problemas económicos y me ofrecieron filmar pornografía y realmente lo estaba pensando, pero después de lo que vi, la verdad es que me quedo firme con que no, creo que voy a buscar otra forma para resolver los problemas, no sé qué. O sea, vos decís, wow, aunque fueran esas 10 personas, ¿no? Y otras tantas que ni siquiera te enterás. O sea, esas que te lo contaron, pero evidentemente hay una necesidad de hablar. Y de vuelta, no porque el problema no viene solamente del consumo, también viene de la producción que se propicia cada vez que aumenta el consumo. Bueno, pues Lupe, seguro que contando esto es que vas a seguir ayudando a mucha gente. Imagino que también quizá esto provoca que también cada vez más molestes a los de arriba. No sé si esto te importa o te impide, o te puede llegar a impedir pues seguir hablando de esto. Que de hecho también pues te quería preguntar sobre, claro, ahora estamos, o muchas veces se habla de la pornografía no consentida, de los casos de violación, pero ¿y qué pasa si la pornografía es consentida? Si pues tú estás contento y tal, ¿qué hacemos con eso? Bueno, para mí ahí estás dando como en el punto, ¿no? Porque creo que argumentalmente, así como decíamos hace un rato con el tema del aborto, lo peor es que estás matando a una persona, pero realmente ese argumento le importa a la gente. No, primero, bueno, nos ponemos a ver si es una persona o no, o nos ponemos a hablar sobre la salud de la madre, ¿no? Y como que el debate va por otro lado. Bueno, en el tema de la pornografía, para mí el problema fundamental es la objetivización de las personas. Eso es algo intrínseco a la pornografía, nunca lo vas a poder sacar. Pero el punto argumental donde hay que dar la batalla creo que es en el consentimiento, en la industria del consentimiento. En primer lugar, porque sabemos, gracias a la campaña de Trafficking Hub, que fue una serie de denuncias que se hicieron contra Pornhub en el 2020, Pornhub es el 10º sitio web más visitado de todo el mundo, es la tercera empresa de tecnología más importante a nivel social, por delante solo Google y Facebook, o sea, estamos hablando de el grande de los grandes en el mundo de la pornografía consentida, no de la deep web, no de los géneros más hardcore exclusivamente, no, el grande de los grandes. En ese sentido, Trafficking Hub puso en descubierto que el 80% del contenido que tenía Pornhub, más de 10 millones de videos, eran pornografía no consentida y solamente el 20% era pornografía consentida. Eso nos marca como una primera regla importante, que es de cada 10 videos, 2 son de pornografía consentida, 8 son de pornografía no consentida. Defender la pornografía consentida diciendo que, ay, bueno, giremos el debate a eso como si el otro no existiera, como si el otro fuera lo que salió mal, es lavarse las manos ante la existencia de la pornografía consentida y ser parte, ser cómplice de esta industria consentida que lo que hace es encubrir, maquillar, disfrazar la existencia de la pornografía no consentida. Que como bien decías, es pornografía infantil, es agresiones sexuales, es redes de trata, ¿no? Es cámaras ocultas, lo que se quiere imaginar el que está del otro lado, ¿no? O sea, aquella pornografía donde las personas no dieron su voluntad para estar en el material o para que ese material fuera público. Ahora bien, 2 de 10 es ínfimo el porcentaje. Si nos focalizamos incluso en ese 2 de 10, cuando nosotros hablamos de consentida, el consentimiento dentro de del mundo de la pornografía no funciona como el consentimiento en el resto del universo jurídico. Mientras para vos el consentimiento, para vos y para mí el consentimiento es limitado y además es revocable, dentro de la industria pornográfica es ilimitado e irrevocable. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo, para celebrar un contrato, cualquier contrato, cuando consiento en una serie de condiciones delimitantes, ¿no? Bueno, consiento a venir acá, a tener una entrevista, que hablemos de este tema. Esto puede ser por escrito o puede ser oral, ¿no? Se entiende que yo consiento a tener esta entrevista como las que hubo en otros programas anteriores de A la de 3. No se sobreentiende que cuando yo vengo acá estoy consintiendo a que de pronto me digan sácate la ropa y hace un baile. Se cae maduro que no estoy consintiendo a eso. ¿Por qué? Porque el consentimiento es limitado y además tiene un margen de razonabilidad, incluso cuando no está escrito, como en este caso, ¿no? Ahora bien, en el mundo de la pornografía se entiende que en el momento en el que alguien encendió la cámara, vos dijiste que sí y dijiste sí a todo lo que se le vaya a ocurrir a la persona que está grabando, ¿no? Entonces ahí la puerta se abre infinitamente y es por eso que también hay muchos abusos dentro de la industria pornográfica de personas como por ejemplo se me viene a la cabeza el caso de una actriz porno que consintió a recibir latigazos para un film pornográfico. No se imaginó que iba a ser latigada durante más de 2 horas y que la intensidad de los latigazos iba a ser tal que le iba a dejar cicatrices
permanentes en la parte posterior de sus muslos años después. O sea, esa mujer ella consintió a lo que se imaginaba que iban a ser los latigazos para una grabación, pero lo que terminó aceptando en la realidad, porque fue como se fueron dando los hechos, fue a ser torturada ¿Y a por qué no latigazos. se fue? ¿O por qué? Porque esto no solamente funciona así en los contratos, sino que existe una mentalidad en la que ellos creen que esto está permitido, que no, que su consentimiento era ilimitado, pero además la irrevocabilidad. Mientras vos, para un trabajo, para una compra-venta, para lo que quieras, se entiende que tu consentimiento es revocable. Te digo que sí, mañana me puedo arrepentir, te puedo volver el producto, me puedo ir al trabajo, lo que fuera, y te puedo decir que no, y esto es un derecho que vos tenés. En la industria pornográfica se entiende que el consentimiento es irrevocable. Una vez que te dije que sí, ya no me puedo volver para atrás. Y que esto esté en los papeles es una cosa, pero que esto además sea una conciencia social de ese medio, te habla de que esto ha penetrado de una manera tan fuerte que esa mujer vivió eso y sintió que no podía volver para atrás. O sea, el grado de perversión, de avance sobre el ser humano, ¿no? De encierro para que vos pienses que no podés arrepentirte, es durísimo. Así que bueno, nada. Esto, cuando hablamos de la industria consentida hay que entender eso, ¿no? Que el consentimiento, primero, hablar de industria consentida es hacer una tapadera para la no consentida, pero además el consentimiento funciona distinto y además, y supongamos que podemos hablar de consentimiento, entendiendo que el consentimiento funciona distinto. Después nos toca hablar de si es libre o no es libre, porque cuando vos ves cómo funciona la industria pornográfica, sin duda te queda claro que no es libre. Como te decía hace un rato, hay un estudio muy interesante que compara las mujeres dentro de la industria pornográfica con las mujeres fuera de la industria pornográfica. Las mujeres dentro de la industria pornográfica tienen casi el doble, digamos, vamos a formular mejor. Mientras fuera de la industria pornográfica el 36% de las mujeres está en la pobreza, dentro de la industria pornográfica este porcentaje es del 50%, es casi el doble. Ahora, para depresión, violencia doméstica, abuso sexual antes de los 18 años, abuso sexual durante la adultez, los porcentajes dentro de la industria pornográfica son entre el triple y el quíntuple más grandes que fuera de la industria pornográfica. Es realmente alarmante y nos demuestra, primero esto que decíamos, ¿no? Solamente las personas más vulnerables de nuestra sociedad están dispuestas a aceptar lo que la pornografía propone, porque para el resto nos parece inaceptable, inconcebible someternos a ese mundo, porque tenemos un instinto de supervivencia y preservación mínimo, ¿no? Ahora, para las personas que están dentro de la industria pornográfica, esto no es así. Esas personas porque tienen traumas, porque han naturalizado modelos tóxicos de amor como el que porque te quiero, te aporreo, ¿no? Están dispuestas a aceptar cosas que el resto de nosotros no, a rebajarse. Pero además, una última cosita y con esto cierro, es el tema de que cuando vos ves a una persona que está sufriendo tanto como en estas situaciones tan extremas, podemos cuestionar libremente el concepto de libertad, porque la libertad, la definición más mínima de libertad es que una persona esté libre de coerción y de coacción y que tenga información plena para tomar una decisión. Sin embargo, está demostrado que el dolor emocional, ¿no? El sufrimiento emocional es un factor coercitivo muy grande. Y si vos tenés una persona con depresión, una persona que padece extremadamente la pobreza como un factor secundario a todo esto, porque la mayoría está en situación de pobreza, que padece violencia doméstica, que ha sufrido abuso sexual durante la adultez o la niñez, es muy probable que estemos ante un caso muy extremo de agonía emocional. Y eso es un factor coercitivo muy grande a la hora de tomar una decisión. Entonces, ¿podemos hablar de una industria consentida? Sí, con pinzas. ¿Podemos hablar de una industria libre? Yo creo que no. Pues ya para terminar, Lupe, que sabemos que tienes prisa, si quieres en un minuto, no sé qué consejos darías pues a todos los padres para que sus hijos pues no vean o tomar medidas, y también pues alguien que esté enganchado a la pornografía, que pues no pueda salir, que lo vea todas las semanas o lo que sea, pues oye, pues un minuto. Yo recuerdo que el link está en la descripción y que ahí tendréis 1000 datos más, pero bueno, si quieres así para cerrar.
Bueno, yo creo que como persona así en la sociedad Ujú. toca formarse, sin lugar a dudas. No creo que no hay escenario donde yo ya no me pueda formar, porque de vuelta uno no sabe qué amigo, qué hermano, qué hijo, qué padre está metido en el consumo, en la producción de la pornografía. No lo sabemos y la verdad es que la única forma de adelantarnos a eso es concientizar socialmente de manera muy fuerte para que cuando esa persona se tope con la pornografía, con la oportunidad, ya sepa por qué no quiere estar ahí, ¿no? Ujú. Entonces, esa es la primera responsabilidad social y para poder dar ese tipo de debates, ese tipo de discusiones socialmente e instaurar este tema hay que estar bien formado porque si no uno corre el riesgo de parecer un conspiranoico. Entonces ahí hace falta la precisión, hace falta la fuente y hace falta más que un podcast, hace falta más que una conferencia y eso se adquiere con lectura. Horas culosilla, como diríamos cuando estaba en el colegio. Ahora bien, esa es la general. Y también diría, para los padres, está bien, si bien tenemos algunas herramientas, tipo controles parentales, restricción de dispositivos, lo cierto es que no se va a poder restringir eternamente el uso de los dispositivos y cualquier hijo eventualmente se va a encontrar con el material pornográfico. Entonces, yo creo que hay que hacer un manejo prudente de las restricciones, ¿no? Y entender también que estar en internet es como estar en la calle. Si yo no dejo que mi hijo esté en la calle solo porque voy a dejar que esté en internet solo, ¿no? O sea, ahí con discreción. Pero también tener en cuenta que si la edad de inicio de consumo en promedio está entre los 8 y 9 años, hay que empezar a hablar de estos temas antes. ¿Por qué? Porque yo le tengo que dar herramientas a mi hijo para que el día que se encuentre con la pornografía sepa por qué no la quiere elegir. Con prudencia, digamos, adaptándose al entendimiento del hijo y demás, pero hay conversaciones que hay que dar. Yo no puedo no darlas y esperar que mágicamente no llegue a consumir, porque la realidad es que si yo no doy esas conversaciones y no las doy bien, a la larga lo que vemos es que los chicos terminan consumiendo. Yo estoy segura de que la mayoría de los hombres han tenido la charla de la pornografía en sus casas, pero si la justificación es porque está mal, porque la religión lo prohíbe, porque a Dios no le gusta, porque tenés que cuidarte y sencillamente se queda en eso, el resultado ya lo estamos viendo, porque de vuelta yo estoy segura de que la mayoría de los hombres que consumen pornografía han tenido la charla con sus madres y con sus padres, y entró por acá, sale por acá. Si voy con datos, es mucho más difícil que eso no impacte. Y finalmente diría, para las personas que ya están metidas en el consumo, hay que entender que, como decíamos, pueden estar ante una adicción y si es una adicción, la única salida de eso es las adicciones son una enfermedad de salud mental y las enfermedades de salud mental se tratan con las terapias de salud mental. Así que hay que buscar terapia con cuidado, ¿no? Porque hay ramas de la psicología, por ejemplo, hoy que reconocen o que creen que esto no es un problema, así que ahí hay que hacer una buena búsqueda de los terapeutas. Yo, por ejemplo, conozco, hay una organización, una red de psicólogos en Argentina, que ellos dan terapia online, son muy buenos, la verdad es que son Veritas in Caritate, el Instagram de hecho es Veritas in Caritate Institute, también lo pueden buscar en internet y en su web y demás, para el que le interese. Atienden gente que no necesariamente cree, pero ellos están especializados en el tema de la pornografía. Yo por eso los conozco, son como mi referencia y la verdad es que sé que funcionan muy bien. Pueden elegir, ahí les tiro una recomendación, pero pueden elegir cualquier otro que les guste, pero lo importante es que haya terapia, porque a veces mucha gente, sobre todo en el mundo católico, que piensa que con acompañamiento espiritual estamos, pero si vos tenés una adicción o crees que podés tenerla o tenés un consumo problemático, la vía más fácil va a ser con terapia. Que Dios te pueda hacer el milagro rezando, te lo puede hacer, pero también quiere que seas parte de tu proceso y de tu salvación muchas veces, la mayoría de las veces, así que no te quedes con los brazos cruzados y decir, Dios me va a hacer el milagro. No, dispone los medios humanos como si no existieran los divinos y busca estos lugares donde te van a poder ayudar, que la evidencia científica comprueba que con terapia estas cosas se solucionan. Porque además, cuando uno desarrolla una adicción o cuando cae en la pornografía, hay otros problemas de base que solucionar. No solamente en no mirar. No se queden solamente en reprimir. ¿Sí? Tipo, el reprimir no veo pornografía, que es muchas veces lo que pasa. Porque eso es una olla a presión que en algún momento explota. Busquen la solución de verdad. Así que yo en general lo que recomiendo es terapia, gente, terapia. Pues si eso es todo, Lupe Bataillán, de verdad que muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. No, gracias a vos. Si te ha gustado esta entrevista, tenemos otra por aquí que te va a encantar. Muchísimas gracias. A la de 3.